Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Hoy es jueves 28 de junio, son las 17:50 y estoy solo ya que Víctor tuvo una dificultad de tipo de salud. No es nada grave, pero necesita descanso y este jueves lo voy a hacer solo. Esperemos que el próximo jueves estemos los dos nuevamente. Bueno, primero voy a comentar como siempre en este espacio que llamamos Reflexionando Juntos, que es repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Esto nos permite tener una mirada más abarcativa de la realidad, que es tan complicada, tan conflictiva y contradictoria de sí mismo, y nos permite hacer un abordaje de otra manera, de otro lugar, para tener una conducta más homeostática, o sea, con mejor adaptación activa a esa realidad, para poder tener una mejor calidad de vida, no en pasarla bien, sino en poder operar sobre ella, en un modificarla en lo posible, o modificándonos, para tener lo mejor que podamos aprender de esa realidad. Bien, primero vamos a hablar del programa anterior, que fue el programa sobre lo que dijo el Papa de de aborto, eugenesia, eutanasia, genocidio, que hizo una confusión, y lo que hicimos es una redefinición de un textos o de palabras, mejor dicho, para poder tener una apreciación de saber qué hablamos cuando hablamos. O sea, le dimos un concepto a cada palabra, no solo para utilizarlas adecuadamente, sino que nos ayuda a pensar de otra manera, porque el uso del vocabulario, el uso del lenguaje, permite pensar de mejor manera. Hubo muchas bajadas realmente, batimos otro récord de bajadas. No es problema de récord, sino que son situaciones que son temas candentes que atraen a los diversos escuchas o que nos quieren ver. Lo que me dijeron que hubo definiciones muy precisas, con palabras entendibles y con ejemplos claros. Muy buen análisis. Daniel me mandó un mensaje que es para mí muy claro, que me pone: me gusta mucho cuando tomas una posición. No importa cuál yo creo que es, pero sí es que es importante jugársela, y eso es muy bueno. Gracias, Dani, por este mensaje. Bueno, escribí algunos mensajes con respecto al partido de fútbol y lo que... No es sobre el fútbol, yo no comento fútbol. Soy simplemente un simpatizante, me gusta el fútbol, pero miro Argentina nada más, no miro todos los partidos, porque hay gente que mira 2 o 3 partidos por día, yo no. Y miro Argentina y miro Rosario Central, que son, digamos, yo soy un centralista o un argentino que le gusta el fútbol, pero no soy futbolista, no futbolero. He jugado al fútbol, pero nunca fui un dechado de virtudes en ningún deporte, he hecho deporte toda la vida, pero sí me gustaron jugarlo con mucha pasión. Y me gusta cuando hay pasión, y me gustó el tema de la hinchada, de la fuerza, todas esas cosas me gustó. Pero hice una reflexión con respecto al partido de fútbol y escribí esto: ¿Dios es o no argentino? La ministra de Cultura de Israel, en los primeros 2 partidos, cuando perdimos, dijo, la ministra de Cultura y Deporte de Israel, repito: Dios está en contra de quienes perjudican de alguna manera a Israel. Eso lo dijo una ministra de Israel. En el partido con Nigeria, antes de que empiece a saber el resultado, había carteles en la cancha y después que terminó, declaraciones de periodistas y jugadores con todo énfasis, afirmando Dios es argentino, con mayúscula y con mucha fuerza.
yo dije, cuánta gente idiota que hay. Pero es mi reflexión esta, y me parece ponerlo a Dios, que se tiene que definir por ganar o perder un partido, me parece demasiado infantil, pensamiento mágico, tonto. Y lo puedo entender de un chico que está en un partido de fútbol, como que sea un excelente jugador, y están con toda la adrenalina a full. Pero otra cosa son los periodistas que tienen que tener otra cultura, y mucho menos de una ministra que cuando pierde Argentina dice que Dios está en contra de quienes perjudican a Israel. Realmente insisto, cuánta gente idiota. Bueno, vamos al programa de hoy, en la cual quiero tocar un tema que tiene que ver con el 20 de junio, con la venida fallida del presidente Macri. Y lo que más me sorprendió es cuando el gobernador Lipsis, justificando la no venida de Macri, el 20 de junio dice que está bien, ya que es un acto cívico y no político. Y yo pregunté, ¿qué significa que sea cívico, que no es político? ¿Qué encubre algo este mensaje del gobernador de Santa Fe que se dice un profesional de la política y la intendenta Fein? ¿Acaso es malo ser político? Realmente me sorprendió, no lo podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pueden decir que un acto cívico no es un acto político? Pero no importa. Yo lo puse como preguntas en Facebook y alguna gente ya me contestó y voy a leer algunos. Laura Viviana Castro dice, ¿cómo no va a ser político si estamos recordando a Belgrano, que era un gran político? Ridículos. Quiere convertir la política en mala palabra. Otro, Mario Escaraballo, dice que repite lo que dice siempre en una pregunta similar. La vida es un acto político. Alberto Covielo pone, es evidente su desconocimiento del significado de la jura de bandera. Es un acto exclusivamente militar, no es un acto cívico. Es ridículo, absurdo, un desfile cívico, ya que los civiles no juran bandera. Del mismo modo, es absurdo un desfile cívico-militar. No son así las cosas, ya que es un acto puramente militar. Los distintos cuadros, como por ejemplo la Fuerza de Seguridad y la Policial, se pliegan a este honorable acto, que nada tiene que ver con lo cívico. Los conceptos progre aquí no van. Como ven, tomé 3 ejemplos, tengo varios más, de cómo cada uno le resuena estas cosas. Y a mí me sirve como emergente, como portavoz, para poder entender de qué estamos hablando cuando creemos que hablamos de lo que hablamos. Y nos damos cuenta de que cuando hablamos, generalmente las palabras que usamos significan cosas distintas y tienen una connotación de toda una ideología. Porque cada hecho, cada palabra que hablamos, tiene totalmente una ideología que está totalmente representada por esas palabras que utilizamos. Entonces empecé a definir lo que es ideología para que sepamos cuando hablamos de qué es ideología. La ideología es un sistema de ideas y connotaciones que los hombres disponen para orientar su acción. Pensamientos más o menos conscientes con gran carga emocional, que sin embargo son considerados por sus portadores como resultado del más estricto raciocinio. Es lo que se inscribe en nuestro ser, consciente e inconsciente, toda la concepción de vida-mundo, como lo que es natural sin cuestionar que es totalmente cultural. Esto es lo que más cuesta modificar.
cuando se nace en un sistema capitalista, comunista o el que sea, por ejemplo, se toma como natural un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, que la única manera de triunfar es el trabajo, que hay gente rica y pobre, la propiedad privada, el ahorro es la base de la fortuna, el ocio es pecado y muchísimas más. Esto está implicado en el sistema capitalista. Por más que queramos y creemos que son naturales, que no hay otra forma que no sea esta. Lo más difícil de modificar son aquellas que más tiempo llevan en la sociedad donde estamos inmersos. Pasa algo con el machismo. Por eso hay tantos, para mí, conceptos que yo a veces discuto con mujeres, que digo que hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres, porque aceptan ese modelo que tienen de chiquita y educaron a sus hijos con ese modelo del machismo. Y no se dan cuenta que eso no es natural, que es cultural. O sea, está implícito en toda una cultura de educación, todo lo que recibió apenas nació, ese tipo de estructura familiar, ese tipo de estructura social, y la llevan a la práctica. Y nunca se cuestionaron si puede ser de otra manera. Por eso es tan difícil de cambiar este criterio y provoca tanta violencia en hombres y mujeres. Por eso el día que hablé sobre las mujeres y este cambio que yo le rendía tributo a estas mujeres que buscaban un cambio, provoca indudablemente un disturbio en el orden establecido, porque toca conceptos que tenemos muy ancestral, muy arraigados, muy metidos adentro, muy atávicos en nuestra historia, metidos adentro esculpidos en nuestra psique más profunda, y no en la nuestra, sino en los ancestros que tenemos, porque cada acto que estamos teniendo tiene algo de nuestros ancestros. Entonces la persona que quiere salir de este sistema, evidentemente tiene que trabajar mucho sobre sí misma y por ahí se pone, digamos, se altera un poco porque esa persona está en situaciones de no comprender demasiado cuál es esto y dice, pero ¿cómo? Si a mí me enseñaron tal cosa y yo hago tal cosa. Por más que sepa que quiere hacer algo distinto, tiene su propia contradicción interna que tiene que resolverla y a veces resuelve como puede, a veces con violencia, a veces sale del sistema y a veces se enferma. Es parte de los procesos de cambio. Por eso los procesos de cambio son tan costosos, tan difíciles, tan caóticos. Yo con el Papa tengo acuerdos, pero, ¿saben? En el último programa, el último espacio, lo critiqué mucho al Papa. Pero hay una cosa del Papa que sí que quiero reivindicar. Cuando le dice a los jóvenes que hagan lío. Cuando se refiere a hagan lío, no es que hagan bochinche. Que hagan lío significa que rompan el orden establecido. Que rompan con el establishment. No significa agarrar un arma o agarrar un cuchillo o romper todo. Pero implica a darse cuenta que hay otra forma diferente de esa concepción de vida-mundo, de la que damos por cierta, por segura, y que es la única posible. Lo que sí, después que hablé de ideología, fundamentalmente en este análisis que estoy haciendo, para entender lo de político, cívico, partidario, voy a trabajar de lo que es un proyecto. ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto es cuando uno tiende a buscar una manera de ser, una manera de tener una acción, una manera de hacer una vida. En todo proyecto hay 4 pasos. Voy a tratar de no ir rápido, porque tal vez como estoy solo, puedo no ser claro porque doy por seguro, por sentado,
que me están siguiendo fácilmente. Y como yo ya tengo eso incorporado, no me doy cuenta que el otro por ahí que me está escuchando, me está viendo, no lo tiene incorporado. Prefiero ir más despacio y ojalá se me entienda. Si no, como siempre, se pueden conectar conmigo por Face o por mi celular o por mi celular, por WhatsApp o por Face. Bueno, vamos al tema proyecto. Uno hace un proyecto de vida, un proyecto de situaciones y tiene que usar 4 elementos básicos: la estrategia, la táctica, la técnica y la logística. Repito, la estrategia, la táctica, la técnica y la logística. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es lo que está en la idea, es en el campo mental. Es cuando estoy armando ese proyecto, qué es lo que quiero para mi vida y los pasos que debo ir dando para conseguirlo. Esa es la estrategia, que estamos pensando qué es lo que queremos y cómo necesitamos pasar, por qué caminos, por dónde andar para ir a ese lugar o a ese objetivo de vida. Y acá sí implica que está dentro de la ideología cada uno. Porque la ideología de cada uno es cuando uno tiene toda una ancestralmente puesto de lo que corresponde que haga una persona de bien o de mal o de lo que sea en su vida. Por eso es tan difícil que mucha gente que esté en la ideología capitalista y luego puede ser dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, republicanos o demócratas, pero están los dos dentro del sistema capitalista. Ninguno de los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos son fuera del sistema capitalista. Lo mismo, y acá se van a sorprender, cuál es mi planteo, pasa en Argentina con los peronistas, los radicales, los del PRO o conservadores. Todos pertenecen al sistema capitalista. No hay ninguno que salga del sistema capitalista, salvo algunos partidos de extrema izquierda que salen y buscan otra cosa que no sea el sistema capitalista, pero socialmente no tienen peso. Y es más, ni siquiera pueden acordar entre ellos mismos para tener una plataforma en común. No estoy criticando a nadie, estoy hablando de cómo son las formas, cómo está metido dentro de nosotros el capitalismo. Y repito una vez más de lo que repito varias veces, que uno puede fantasear con el fin del mundo, que puede venir un terremoto o un deshielo de los glaciares o una nueva helada o un diluvio o un fuego o los protovoladores o qué sé yo qué cosa, pero podemos imaginar el fin del mundo, el fin de la vida, o una bomba atómica que se maten todos, Trump con los chinos y los chinos con Rusia, pero lo que no podemos imaginar está tan metido adentro el fin del sistema capitalista. Lo tenemos tan internalizado, tan seguro que no hay otra forma de vivir, que ni siquiera fantaseamos de una posibilidad diferente. Es más, cuando hablan de los rusos, los comunistas, cuando fue en su momento los chinos, porque también se transformaron ellos en capitalistas, cada vez se asevera más que no hay otra forma. Y yo en eso estoy convencido que debe haber otra forma de vivir. Yo no sé cuál es, pero es lo que yo creo. Pero de vuelta, cuando digo creo, es una creencia. No puedo demostrarlo, ni siquiera sé cuál es. Justamente estoy en el sistema capitalista. Lo que pasa es que hay cosas dentro del sistema capitalista que a mí no me satisface como persona, como individuo, lo que quiero para mi vida y con mis seres queridos. Bien, entonces entendimos que los republicanos y los demócratas dentro de Estados Unidos están todo dentro del sistema capitalista. Y yo acá digo, haciendo un parangón, radicales, peronistas, están dentro del sistema capitalista. Por eso digo que son tintes de un sistema
y que en última instancia nadie quiere un cambio profundo estructural, solamente medidas coyunturales, y sobre todo, quien agarra la sartén por el mango, con el respeto que merecen los políticos. Pero ahora, para entender un poco más esto, vamos a tratar de entender qué es la política. Volviendo al tema anterior de lo que es cívico, que no es un acto cívico y no político, de lo que dijo el gobernador Lipsis y la intendenta Mónica Fein, justificando la no venida de Macri. La política viene del latín, politicus, civil o relativo al ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano. Es una rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Y acá empezamos con las primeras partes. Bien común. El bien común tiene que haber una clase dominante en ese bien común. En ese bien común, ¿el bien es para todos o para algunos pocos? Es la ciencia que se encarga del estudio del poder público o del Estado. Siguiendo esta definición, escribí, la política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente, o sea, trasciende a mis propios intereses personales y a mi propia vida, o sea, va más allá inclusive de mi muerte. Promueve la participación ciudadana de poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común. Y esta es la buena política, el bien común. Siempre se habla de lo comunitario. Claro, pero acá vemos las primeras diferencias dentro de la política, dentro del sistema capitalista, en aquellos partidos que tienen el concepto de élite, el concepto que tiene que haber algunos pocos, más allá del pro-K o radicales. Tiene que haber un concepto personal que viene sobre todo con la ideología que hemos mamado desde siempre, que tenemos incorporado. Son esos valores que yo dije al principio, que el ocio es malo, que el ahorro es la base de la fortuna y todas las cosas que nos metieron de chiquito a todos en la escuela. De una manera y otra, y lo peor, no solo en la escuela, que nos metieron en la enseñanza día a día, desde que nacemos hasta ahora, por la televisión, por todo, hasta que muéramos siempre, nos van poniendo una semillita, una ficha más a ese sistema. Después por eso pueden hacer acuerdos. Por ejemplo, radicales se juntan con gente del PRO, con grandes despioles, o hay peronistas que se juntan con alguna parte del PRO, otros que se juntan peronistas y radicales. Entonces vemos las mezclas que se hacen, porque todos, en última instancia, están en un mismo sistema, que es el sistema capitalista. Ninguno quiere salirse de ese sistema, porque ni siquiera nadie se atreve a pensar de otra manera. Y no hablo del comunismo, hablo de otra forma de relacionarse el bien común entre todos los ciudadanos de un mismo lugar, de un mismo país, una misma ciudad. Por eso que los cambios son siempre coyunturales y no estructurales, pues lo que se privilegia siempre es que continúe el sistema. Por eso es tan difícil el cambio real, de una sociedad distinta. Cuando aparecen otros que quieren cambiar todo el sistema, rápidamente el sistema arma elementos, arma estructuras, arma defensas, que los otros son sediciosos, terroristas, o arman comunidades, este sistema, como fueron en su momento los hippies, o como individualmente, como fue Diógenes en la antigua Grecia, pero que decían que tenían conductas antisociales por los demás miembros de la sociedad o de la comunidad. Entonces, evidentemente,
es muy difícil poder salir de ese sistema, porque nadie puede siquiera pensar que no tiene que haber propiedad privada, que la propiedad tiene que estar al servicio de todos. Y hay países que son paradigmáticos para mí, y lo digo porque conozco Israel sobre todo. Israel no tiene propiedad privada, porque la Biblia lo prohíbe. La propiedad tiene que volver al Estado a los 99 años. Israel cumplió 70 años. Y ahora falta poco para cumplir. Y la mayoría de la propiedad en Israel están ya parcializada, pero tienen la tenencia, no el dominio. Y no saben qué van a hacer cuando lleguen los 100 años y los partidos religiosos tengan poder todavía, a ver si se atreven a que todas las propiedades vuelvan al Estado. Es un gran lío. Y también el ejemplo más claro para mí es las granjas colectivas. En Israel había lo que llaman los kibbutz, que eran granjas colectivas, que la tierra era de todos y de nadie, y que todos trabajaban en esa tierra, y cada uno se apropiaba para cubrir sus necesidades y no para acumular. Pero ha llegado tal grado de locura en Israel con respecto al sistema que han parcializado por parcelas las propias granjas colectivas. Dejaron de ser granjas colectivas. Se transformaron en vecinos que cada uno tiene una parte de esa propiedad, contra todo el criterio de la creación del sistema. Pero es la realidad del sistema capitalista. Ahora, indudablemente, cuando hay propiedad privada, comienza indefectiblemente la disputa para ver quién acumula más. Y ahí empieza cómo se maneja esa acumulación, cómo se pone límite a esa acumulación y cuál es la forma de manejar, producir algo y lograr que la mayor gente consuma eso que yo produzco, para que yo me atesore de más bienes y la demás gente trabaje para que yo acumule. Porque en cuanto gastan más para consumir, más me compran a mí y más yo vendo. Por eso Billy Gates, el dueño de Microsoft, tan brillante, se calcula que tiene una fortuna entre 60 y 70 mil millones de dólares. Es unos pesos. Y él le va a dejar a sus hijos nada más que 5 mil millones, que es mucha, mucha, mucha plata. Y el resto lo va a devolver de alguna manera a la comunidad. Porque él sostiene en su mirada que en tanto y cuanto más él acumula, van a tener cada vez menos clientes que puedan comprar lo que él fabrica. Entonces lo que está buscando es la manera de devolver y distribuir ese dinero para que tengan otra vez fichas para seguir jugando, digamos, si no se acaba su negocio. Es interesante pensarlo en esos niveles. Por eso, en este sistema, el caso de los pobres, la única forma, como no les puede dar más trabajo, porque cada vez son más especializados, más competitivos, tienen que ser más eficientes, la única que le queda es el asistencialismo, la beneficencia. Entonces, lo que hacen es ocultar la incapacidad del sistema de generar más trabajo para más gente. Porque además, con el asunto de la robótica, diría Víctor, cada vez tienen más eficiente trabajo y como tiene que ser la gente ocupada, no puede tener tiempo libre. Porque el tiempo libre hace pensar. Entonces le dan trabajo y cada vez tiene que ocuparse más tiempo. Por eso la gente que tiene trabajo cada vez trabaja más horas. En cambio la gente que no tiene trabajo cada vez trabaja menos. Es así el sistema. Es parte de la contradicción del sistema capitalista. Y bueno, es la forma de tener lo que estamos teniendo como sociedad, según mi mirada, cada vez con más adictos, cada vez con más delincuentes, porque no tienen salida. Tienen que entrar
para apropiarse de una parte, digamos, una actividad diferente, fuera de los parámetros para poder seguir subsistiendo, porque no se puede subsistir sin plata en esta sociedad. Vemos acá una cosa muy interesante, de cómo nos hemos encerrado todos en este sistema en la cual no podemos salir. No sabemos cómo salir y ni siquiera nos imaginamos que podemos salir. Así es. Y nadie dice cómo hacer para vivir sin consumir. Y se puede vivir para consumir un poco menos. Por eso hay experiencia en la vida slow. O sea, hay países que tienen gente que consumen cada vez menos, pero se reclutan o se recluyen, mejor dicho, en granjas, en lugares, para cambiar el estilo de vida, como fue los hippies en su momento. Porque lo que pasa con los medios de comunicación, con la televisión, con lo que te muestran permanentemente, es una golosina muy apetecible para muchos, pero son zanahorias que nos ponen a cada uno de nosotros. Por eso siempre planteo en las veces que estoy hablando, o cuando hablo, que lo importante es tenerse a raya, cada uno, y aprender a renunciar. Porque cuanto menos necesita cada uno, cuando aprendo a renunciar cada vez más y me conformo y vivo bien con menos, soy cada vez más libre. Sino cada vez vendo más de mi tiempo de vida para consumir aquellas cosas, para demostrar que soy exitoso. Esto también lo dice Pepe Mujica en sus múltiples apariciones. Pero son unos pocos locos, entre ellos me incluyo, sin compararme con Pepe Mujica, o con Mahatma Gandhi, o con Madre Teresa de Calcuta. Una vez, estando haciendo deporte en la Asociación Cristiana de Jóvenes, jugaba al frontón ahí y tenía muchos amigos. Y murió la Madre Teresa de Calcuta y Lady Di. Habían muerto en pocos días de diferencia. Se me pidieron que escriba algo sobre la muerte de estas dos personas. Entonces puse una cosa que para mí es muy paradigmática. La diferencia fundamental entre Lady Di y la Madre Teresa de Calcuta es que la Madre Teresa de Calcuta compartía con nosotros, con los pobres, lo que apenas alcanzaba. En cambio, Lady Di repartía lo que le sobraba. Es una gran diferencia. Bueno, lo publicaron en todos lados, hicieron una gran pegatina en todo Rosario, inclusive en la Asociación Cristiana, poniendo eso que había escrito. Pero bueno, son historias de mi vida, pero creo que esa es la diferencia entre Madre Teresa de Calcuta y Lady Di. Bueno, ahora vamos a ver qué es partidismo. Partidismo es un partido político, es la entidad, de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida social y contribuir a la integración en representación nacional. Los individuos que comparten y conforman intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes, como una parte de alcanzar el control del gobierno o parte de él. Así llevar a la práctica esos claros objetivos. O sea, es la lucha por el poder, que me permite estar en el gobierno, en el control, dentro de la política, pero con mi pensamiento, con mi forma, con el mango de la sartén. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar, gracias al ingeniero Lipsis y a la FEIN, en la cual nos dieron una excusa para que Macri no venga al acto diciendo que estaba bien, que este era un acto cívico y no un acto militar. Perdón, un acto militar, fíjate vos, un acto partidario o político. Es interesante cómo a veces situaciones
como a veces momentos te hacen mirar y prender luz roja, o amarilla por lo menos. Por eso permanentemente comento o apoyo que tenemos que estar de alguna manera con la luz amarilla, siempre atentos, siempre alertas, no en tensión, pero sí alerta, porque cuando uno no está alerta, queda muy expuesto a que nos engañen, a que nos lleven a pensamientos de otra forma. Y acá el sentido era asociar que lo político no es a veces correcto, y lo dijeron dos políticos, que luchan por el poder y quieren la reelección, y ni siquiera quisieron enfrentarse con el poder central para decir lo que pensaba realmente Macri. Y echar la culpa a la política de la no venida de Macri. Bueno, como siempre, si quieres hacer una pregunta, comentario o lo que sea, a jgerman@fivertel.com.ar, sino por Facebook, mensaje público o privado, o si no mi celu, por WhatsApp 156-382-997. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro y ojalá que esté Víctor presente con nosotros. Adiós.